Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Vamos a discutir qué podemos hacer para enfrentar ese cáncer que es la corrupción. No vamos a hablar de Duarte, es un tema triste, patético, no sé si esté actuando como se debería actuar, pero habrá mucho espacio para discutir eso. Y vamos a discutir qué se puede hacer para tratar de evitar estos problemas. Y afortunadamente hemos ido construyendo un sistema complicado, barroco, pero un gran cambio respecto al pasado que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. Es lo que toda esta presión política acabó construyendo y tenemos encabezando este sistema a un conjunto de ciudadanos y en particular a la que los preside, que es Jacqueline Pechard, que nos acompaña hoy. Bienvenida, Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias, Carlos, Federico, un gusto. Favor, Jacqueline, horrible lo de Duarte, pero ese no es tu tema. Tu tema es cómo echamos a andar algo que nos evite futuros Duartes. Claro. ¿Cuáles son los nuevos instrumentos que tenemos? ¿Qué nos falta? Los instrumentos fundamentales pasan porque el combate a la corrupción se entienda no solamente como un acto que esté encaminado a sancionar a los corruptos, sino como una construcción que vaya haciendo que todas las entidades públicas funcionen sin incentivos que alienten la corrupción. Es decir, lo que está planteado es una serie de procedimientos, políticas públicas, indicadores que permitan medir los alcances, las dimensiones de la corrupción, por dónde se cuela la corrupción, cuáles son esos elementos que hacen que la corrupción sea algo a la que la gente, los servidores públicos sobre todo, recurren sin que haya ningún tipo de sanción, ¿no? Como decía alguna vez el rector de la UNAM, el problema de la corrupción es un problema que hay en todo el mundo, el problema de la impunidad es una marca mexicana. Sí, ¿no? Entonces sí es cierto, ¿no? Ahora, ese Sistema Nacional Anticorrupción lo conforman ¿quiénes? Nos cuentan rápido, porque no queda muy claro ni quién lo encabeza, ni quién es quién. Sí, el sistema es un conjunto de instituciones que tienen distintas tareas encaminadas a prevenir, detectar, investigar y sancionar, ¿sí? O sea, fíjate, ese es todo el circuito, digamos, que es prevenir la corrupción, ver qué tipo de mecanismos administrativos, procesos, cómo haces para que un proceso que esté encaminado a un contrato público, por ejemplo, una licitación, pues que no termine solamente en la licitación, sino qué pasa con esa licitación, con el contrato que surgió, qué pasa con los bienes que se compran por ese contrato, dónde se guardan los bienes, si los bienes llegaron a quienes debían de llegar o no, o los servicios que se contratan. Es decir, completar todo el, digamos, todo el proceso de las compras, ¿no? Las compras son uno de los terrenos pues más sensibles y más vulnerables, digamos, para la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, prevenir, detectar, investigar y sancionar, es lo que se pretende. Entonces, ¿quiénes lo conforman? Pues en el ámbito federal, porque además como es un sistema nacional, la idea es que todo lo que pasa en el ámbito federal se replique en el ámbito de los estados, ¿no? Sí. Y que tenga exactamente las mismas reglas, los mismos procedimientos, es decir, que todos sean tratados por igual y no un servidor público de Veracruz sea tratado distinto que uno del Estado de México. Entonces, ¿cómo está conformado? Pues está conformado por la Secretaría de la Función Pública, que tiene encargado lo que es el control interno, ¿no? Es decir, todos los procesos dentro de las dependencias gubernamentales. La Auditoría Superior de la Federación, que tiene a su cargo el control externo, ¿no? Es decir, vigilar sí, es como el contador gasto interno de una empresa y el auditor de una empresa. Exactamente. Entonces, Contralor uno auditor. Depende del Ejecutivo y el otro del Legislativo. Y el otro del Legislativo, ¿no? Pero también tienes entonces el fiscal especializado en materia de anticorrupción, que es el que va a sancionar los delitos en materia de corrupción. Tienes el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que sanciona las irregularidades, los actos administrativos que implican un desvío o que implican un no cumplimiento con la ley, pero que sean graves. Ese es el tribunal. Luego, el INAI, que es el que tiene que ver con la información en todo esto, como Federico lo sabe muy bien, es todo lo que tenga que ver con transparencia, pues es clave, porque si tú no tienes la información precisa, actualizada, etcétera, difícilmente puedes saber por dónde va la corrupción. Y luego el Poder Judicial, ¿no? Entonces, a través de la Consejería Jurídica y
todos ellos encabezados por quien preside el Comité de Participación Ciudadana, que somos un grupo de ciudadanos que fuimos nombrados por otro grupo de ciudadanos, es decir, ciudadanos nombrando ciudadanos. Es un modelo Y la verdad es que por el nuevo. Senado al final. No, aprobados por el Senado. No, No, nunca. al comité de selección fue al lo comité. Sí, al comité de seleccionó el selección. Senado, pero a nosotros no pasamos nunca por el Senado. A mí me gustaría aquí detenernos un momento porque Jacqueline Pecharte encabeza precisamente este órgano, que es la cabeza, valga la redundancia, de todo el sistema. Y para llegar a la designación de Jacqueline hubo que pasar varios pasos, pero Jacqueline es una mujer que tiene una larga trayectoria académica, es una mujer muy reconocida en el medio académico, pero que también tiene una larga trayectoria en la vida pública. Fue consejera del entonces IFE, fue después consejera del INAI y fue presidenta del INAI en ese momento, del IFAI, perdón. Y no solo eso, le tocó toda la discusión de los datos personales. Así es. Es una mujer que tiene una larguísima experiencia en este ámbito y ser el primer presidente o presidenta, en este caso, de este comité que está hasta mero arriba en la cúpula, es una señal muy positiva que haya llegado Jacqueline. Yo creo que todos tenemos que reconocer que no podría estar en mejores manos este comité y hay que decirlo. Acompañada por otros 4 que son Ah, también sí, de primera. De primera, que además se van a ir turnando, es una presidencia rotativa. A Jacqueline le toca 1 año, después vendrán 2 años, después vendrán 3 años. Ya están designados para esa función, ¿no? Sí, cada quien ocupará su año y ya está decidido para que el grupo, digamos el colectivo, no tenga No que se anda tener peleando por problemas esto. por Por quién va todo esto. a ocupar Como en la el IFAI, que era presidencia, como en el complicado IFAI. elegir al Que era presidente. complicado. Pero Exactamente. yo creo que eso hay que explicarlo a la sociedad porque creo que de tantas instituciones que participan, ahorita las tuvimos que enumerar, se perdió de vista que hay un mando ciudadano. Así es. Y esto es un gran cambio Ahora, en la política si este pública. sistema hubiera estado vigente en 2001, 2002, que es cuando empiezan a salir las tropelías de Duarte, digamos, hay un informe del Auditor El Superior auditor. de la Federación en el 2002, donde ya documentan los miles de millones de pesos que se desvían, pero la Procuraduría no hace nada, no hay ningún eco mayor, y tenemos que esperar otros 4 años para que se haga un verdadero escándalo público y hasta el fin de semana para que esté pues, en proceso de ser extraditado o la figura que se utilice para traerlo a México. ¿Qué hubiera sido distinto si hubiera estado funcionando y funcionando bien el sistema nacional entonces? Bueno, si hubiera estado funcionando bien, implicaría que entonces había una sociedad civil fuerte, que es lo que tenemos ahora. Pero ¿no? ¿qué hubiera, en términos, qué hubiera pasado? ¿Dónde hubiéramos frenado a Duarte si hubiera estado funcionando Bueno, bien entonces? si ya para ese Sí. entonces hubiera estado bien asentado el sistema, Sí. pues seguramente hubiera habido correctivos que hubieran impedido, digamos, muy rápidamente hubieran detectado en dónde estaban las fallas, las desviaciones, las empresas fantasmas, etcétera, y que se hubiera podido actuar de manera... Por ejemplo, hubiera habido una presión por parte del sistema para que el fiscal anticorrupción actuara Dígame. en función de lo que el auditor Del había auditor mostrado. había A ver, vamos mostrado. a ponerlo así. La presidenta de este comité convoca. Ya desde ahí cambió todo. Y trae la agenda. De pronto, claro, Sí. sientas al procurador, lo sientas ahí en la mesa a discutir un problema. Oye, ¿qué con el caso Duarte? La dinámica es otra, porque ya no tienes que esperar a que el procurador, que depende, que fue designado indirectamente por el presidente, lo que sea, todos sabemos Que que tiene eso su propia agenda. tiene su propia agenda. Sería muy distinto, hubiera sido muy distinto porque hubiera habido un órgano ciudadano que convoca a los otros. Esa capacidad de convocatoria es algo central del sistema. Pero una parte clave en el sistema es que nosotros como Comité de Participación Ciudadana, una de las funciones centrales que tenemos no solamente es ser la cabeza del sistema nacional, sino que nosotros tenemos que mantener el contacto con los ciudadanos y la sociedad civil. Y básicamente es con las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es clave que no es la sociedad civil acompañando en un comité consultivo, cosas así Exacto. como hemos visto en el pasado, sino que está La formando cabeza, parte pero con de la la obligación estructura. de estar en Así contacto. es. Entonces la sociedad civil Te alimenta. y sobre todo los que tienen que ver con derechos humanos, los que tienen que ver con combate a la corrupción, con transparencia, etcétera, con combate a la impunidad, pues esos son los que están todo el tiempo diciendo, a ver, tú tienes que hacer esto, ¿dónde está esto? Este ¿Cómo caso. le hacemos para darle seguimiento a todas las declaraciones patrimoniales, a las declaraciones de intereses? ¿Sí? Fíjate, cuando se lo he explicado a académicos del extranjero,
no lo pueden creer. No pueden creer que el diseño haya terminado depositando esa gran responsabilidad, pero también ese gran poder en un comité ciudadano. Es algo novedoso. Es algo novedoso, pero es como hemos resuelto los conflictos en donde ya no tenemos confianza en los políticos y los funcionarios tradicionales. Así resolvimos el tema en el IFE, en su momento, en el IFAI en su momento, etcétera. Y en general, en esta primera camada, que es en la que tú estás, no solo es la fundadora, sino es en la que generalmente, lo vimos en las otras instituciones, pues llega gente más aguerrida, con más autonomía. ¿Qué falta? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cuáles son los retos que tiene? Tenemos 3 minutos para hablar de todo bueno, esto. los grandes retos son primero armar toda la estructura del sistema. Tú sabes que nosotros del Grupo Ciudadano no tenemos nada, no tenemos una oficina, no tenemos un apoyo, no tenemos nada. ¿Quién nos ha dado apoyos? Sociedad Civil, Transparencia Mexicana, el IMCO, etcétera. Entonces necesitamos armar una secretaría ejecutiva que va a ser la parte operativa del sistema. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder decir, a ver, una política pública que vaya encaminada a qué. Por ejemplo, a que todos los nombramientos sean nombramientos transparentes, competidos, etcétera. Esa va a ser un tipo de política, ¿no? Bueno, entonces vamos armando esto a través de alguien que lo opera y que tiene un órgano de gobierno como cualquier entidad descentralizada, ¿no? Entonces vamos a armar eso primero, pero ya vamos teniendo una agenda de, ya empiezan las reuniones, de nexos con las organizaciones sociales, con organizaciones también internacionales, Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? La OCDE, que tienen áreas pues preocupadas con el tema de la corrupción. Y también ya ¿no? las reuniones sustantivas, ¿no? No, y además las reuniones que tienen que ver con cómo operar y pues cómo ver ciertos asuntos que ya están en investigación, ¿no? Ya están en curso. Entonces, eso que ya está en curso, nosotros tenemos que ser una especie de catalizador de esas investigaciones, ver de qué manera las aceleramos, cómo las sacamos a luz pública. Digamos, hay muchas que ya están en la luz pública, pero esto es a partir de pues, ir generando estas conexiones y estos mayores compromisos, estas llamadas de atención, recomendaciones, ¿no? ¿Ya tienen presupuesto? No, no tenemos presupuesto. Sí, entonces es algo que estamos empezando a hacer para que esta oficina que va a ser la que opere, que se llama una secretaría ejecutiva, sea la que tenga, pues digo, la ley dice que habla una plataforma nacional y esa plataforma nacional es para colocar toda la información y que entonces los del Comité Ciudadano podamos nosotros ver y coordinada toda la información sobre compras, sobre licitaciones, sobre todo, ¿no? Pues mira, Jacqueline, la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy y queremos, lo habíamos comentado Carlos y yo, que sientas que esta es tu casa. Cuando quieras venir a plantear ciertas cuestiones, esta es tu casa, bienvenida. Suerte, Matadora, lo harás espléndidamente. Gracias. Y a ustedes, muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante.